de 3 a 5. Gente brillante, en Libertad FM. Pues después de este brevísimo descanso, después de llenarnos de buenas intenciones, de muchísimo cariño, de esa sonrisa de nuestros 3 primeros invitados y de esas ganas de vivir, que realmente es algo que yo creo que tienen los 3, vamos a hablar con una persona que ha pegado un crecimiento en los últimos años impresionante y que no solo se ha construido a sí mismo, sino que ha construido su negocio y está ayudando a construir otros muchos más. Vamos a hablar con Alejandro Novas, quien sin conocimientos de marketing digital, negocios o ventas y sin conocer a nadie que realmente pudiera ayudarle en este sector, emprendió y hoy ayuda a otras personas, como he dicho, a crear negocios digitales y hacerlos crecer. Alex Novas pasó de cobrar un euro a la hora en 2014 a generar 1 millón de euros en ventas en 24 horas en enero del 2020, o sea, sí, hace nada. Emprendió por necesidad en 2013 por un problema de salud, cargado de motivación y confianza, y bueno, ahora hablaremos de dónde está porque ha crecido muchísimo. Con su primera empresa de éxito, Mundo de Entrenamiento, se dedica a ayudar a las personas a aumentar su bienestar con contenidos de nutrición, con entrenamiento y con deportes. Y en su proyecto Vivir de tu pasión ayuda a otros emprendedores, como lo fue él, a ser felices creando su propio negocio online, formándose o escalando ese negocio para aumentar su rentabilidad. Hoy dirige 3 empresas y algunos de sus clientes, atención, han logrado facturar más de 5 o 6 cifras con sus negocios. Su lema de vida es: un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Ahí animándonos a actuar y a hacer posibles nuestros sueños realmente. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes por aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar rodeado de buena compañía un lunes. Muchísimas gracias a ti. Bueno, después de ubicar un poquito a nuestros oyentes sobre lo que has hecho en tu vida, sobre por qué estás aquí, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito mejor, porque yo lo he hecho muy brevemente, pero nadie mejor que tú puede contarnos cómo fueron tus inicios en el mundo del emprendimiento. Pues la verdad es que los inicios fueron duros por una parte, yo creo como cualquier persona que emprende. Lo que pasa es que la mía, en vez de económicamente duros y frustración de no lo consigo, no consigo hacer esto, fueron duros por el tema de salud, ¿no? Que es lo que me llevó a mí a emprender. Y digamos que también por otra parte, y es algo que conservo a día de hoy, y creo que es gran parte del éxito que sigo consiguiendo, que es que he disfrutado como un niño desde el primer proyecto en el que me he embarcado, a pesar de no generar beneficio en el primer año. Y creo que esa superación de, a pesar de que no me fueran bien económicamente esos primeros negocios, sí que disfrutaba cada momento, ¿no? Entonces, por una parte fue duro, porque había emprendido casi por obligación, pero por otra parte de gran disfrute. Y eso me lo he integrado hasta hoy en día. Y hay una parte que yo considero que hace a un emprendedor exitoso disfrutando del camino, ¿no? Porque hay muchas formas de llegar a Roma y yo siempre dije que quería en todo lo que hiciese disfrutar. Y ha sido pues esa parte de desapego al resultado, quizás, ¿no? Lo que me ha permitido soltar emociones de no lo doy conseguido y de seguir simplemente un proceso y saber que esto del emprendimiento es eso, un proceso, un camino, y en realidad una meta se convierte en otra meta, pero el camino, ¿no? El caminar, como el camino de Santiago. Hola Alex, en esta sección que tenemos del programa Gente Brillante traemos grandes emprendedores. Por aquí han pasado Roberto Gamboa, Miquel Baixas, gente también, Sergio Marcús, un montón de gente muy, muy interesante en el mundo del emprendimiento. Y todos vosotros, pues, bueno, tenéis en ese punto en común sobre todo el éxito, ¿no? El éxito a la hora de tener resultados, ¿no? Porque el éxito evidentemente no solamente son los resultados, sino también, como bien dices tú, el tema del disfrute. Me gustaría saber cuáles son las claves para ti. O sea, cuáles son, si pudieses decir, cuáles son las 3 claves más importantes para vivir de lo que te apasiona y además tener éxito con ello, ¿cuáles serían? Mira, yo te diría que la primera es esta para mí, el disfrutar, ¿no? El vivir sin ese apego al resultado yo creo que es lo más complicado, porque el ser humano siempre está pensando en lo que le falta y no en lo que tiene. Y entonces, al pensar y centrarte en esa falta, estás en un sentimiento de escasez. Y eso te lleva normalmente a tener más escasez, no más abundancia. Entonces creo que lo primero es desapegarte del resultado y saber que es un camino y que todo llega si sigues por el camino. Y aquí lo relaciono con la segunda clave, que para mí es que si tú tienes un juego A,
¿no? Es decir, una meta A en tu vida y tú quieres ser el mejor en algo o tienes tan claro el qué, que sabes que el cómo va a llegar y para eso no puede haber un plan B. Es decir, que si tú vas a por todas, que vayas a por todas y que te pongas foco, ¿no? Yo lo veo como un caballo de carreras, ¿sí? Por poner así una analogía, que les tapan como los ojos para que solo miren de enfrente y no vayan viendo lo que hace el de al lado, cómo va, si lo tengo demasiado cerca o no, porque ahí el caballo entra en miedo y podría tirar a la persona que lo lleva. Y yo creo que aquí tiene que ver mucho con esto, ¿no? Que si tienes un juego A de verdad bien definido, no tengas un plan B para este juego A, porque si no te va a llevar siempre como un paso atrás, ¿no? Es como, bueno, volvemos a la zona de seguridad, aquí no pasa nada. Y eso al final no te hace apostar realmente por lo que tú quieres, ¿no? Y en torno a esto ya, relacionado con la clave 3, para mí no es tanto el conocimiento que debas tener en torno a tu negocio, sino la mentalidad. Yo creo que el 90% de cualquier empresario de éxito que yo he conocido hasta ahora, incluso empresarios tradicionales, el único factor común que he encontrado es la parte de mentalidad y de superación y de tener ese juego A como un juego A y que no existe un plan B para esto, ¿no? O sea, no le das opción a... Es que no veo que vaya a ser de otra forma, es que yo lo tengo súper claro que va a ser así. Hay un punto muy interesante, ¿no? en toda esta nueva generación de emprendedores que estamos saliendo en España, y es precisamente el desarrollo personal. O sea, en todos ellos hay una incidencia importante en el trabajo que se hacen, es decir, antes lo típico era cuanto más conocimiento tenías, mejor, pero en este caso no solamente se está combinando, sino que incluso se está convirtiendo en casi más importante cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tus pensamientos en un momento dado, entenderte, ese autoconocimiento de cómo eres, cuáles son esos patrones para poder cambiarlos. Y pasa lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Con gente como Russell Brunson y bueno, pues todos estos grandes que Ryan Dace, etc. En ese sentido, ¿cuál es tu desarrollo personal? ¿De dónde sacas tus fuentes para trabajarte personalmente, Alex? Pues mira, yo siempre fui una persona súper, 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 súper racional y basada en el contenido. Siempre. Hasta que en el 2018 me dio como un giro todo, ¿no? Y me di cuenta de que, hostia, si cada vez tenía más conocimientos, ¿por qué no estaba, pues en este caso, teniendo más éxito económico? Es decir, si estaba como estancado. Y entonces empecé a indagar, a indagar, a indagar y empiezas a buscar y te encuentras de pleno con el desarrollo personal. Yo en mi caso fue por un amigo y actual socio de una de las empresas que tengo, de la importancia que le di a esto de la mentalidad del desarrollo personal, ¿no? Nos asociamos para crear una empresa. Y ahí él me empezó a descubrir un poco más este mundo de si tú solo ves esto y abres tu mentalidad y dejas simplemente a las oportunidades que vengan y fluyes, pues quizás empiezas a ver esto, ¿no? Y empiezas a agrandar esto. Y entonces cuando empecé a leer, te puedo decir que a día de hoy mi mayor referente en el mundo del desarrollo personal, quizás un poco duro, ¿no? Para los que empiezan, pero es Joy Dispenza. Sin duda, es como para mí es como el referente de los pies a la cabeza. Luego te diría que por otra parte, siempre intento coger esa parte de mentalidad de personas que tú has nombrado, como Russell Brunson. Pues en vez de ya centrarme tanto en lo que hace, me centro más en el cómo lo hace, ¿no? Y ahí absorbe mucha parte de mentalidad, de cómo se está comportando esa persona. Oye, ¿qué miedos tiene, qué miedos no tiene ya esta persona? ¿O qué miedos ha superado? Y tú sabes que para llegar a una meta por la que alguien ya ha pasado, como puede ser Tony Robbins también, ¿no? Un referente de mentalidad a nivel mundial, fíjate en todos los pasos que ha ido dando y cómo él se ha adueñado de sus fracasos para hacer una escalera y llevarlo hacia el éxito, ¿no? Entonces, esta manera de pensar, yo la voy absorbiéndome fijando más en el cómo lo están haciendo, ¿no? Ese trasfondo, ese entre bambalinas quizás, que más el contenido que están dando en sí, ¿no? Y esas son mis fuentes. Alex, no sé si los pequeños consejos o las pequeñas claves que le has dicho antes a Enrique también sirven a la hora pues de no solo crear, sino también hacer crecer un negocio que realmente, por mucho que lo crees, si no eres capaz de mantener un negocio online, se va. Entonces, me gustaría que nos desarrollaras un poquito eso. Si hay alguna clave del éxito en ese sentido, quizás.
Sí, mira, más a nivel, yo diría estratégico, ¿no? Yo creo que cuando te dejas fluir mucho y realmente te apasiona algo, todo va como surgiendo, ¿no? Es como, yo le llamo a la abundancia, le llamo la confianza en la vida, que es que todo te va a aparecer en el momento adecuado. Y, y en el momento en el que tú tienes unas estrategias bien definidas, ¿no? Que es hacia dónde vas, al final todo esto te va apareciendo como una base. Yo, por ejemplo, nunca pensé en crear un negocio donde tuviera un gran equipo de personas, porque a mí siempre me ha gustado más trabajar, por ejemplo, yo mismo personalmente y sin equipo. Soy como muy independiente. Y en base a esto, pues, como yo tenía claro que quería un estilo de vida libre, empecé a estudiar muchísimo de cómo automatizar un negocio, ¿no? Yo no me quería volver millonario. Yo quería tener un negocio que me diera mucho tiempo libre y que me generara más ingresos de lo que yo podía gastar. Ya. Y entonces para esto había que automatizar si no quieres personal en el equipo. Pero yo creo que todo crecimiento personal, como estábamos diciendo, pues te va llevando hacia algo más ambicioso, al no querer parar también. Y entonces vas aprendiendo pues, de gestión de equipo. Yo nunca he ido a la universidad, o sea, no sé lo que era ser un gerente, ¿no? De una empresa. Entonces te tienes que ir formando en todo un poco. Y yo creo que para mí esa es una de las claves, la pasión. Es decir, no tienes que tener el mayor conocimiento en algo, pero si tú tienes pasión en algo, todos estos grandes obstáculos para llegar a lo que quieres realmente, a esa meta, no te van a parar. Porque si tú tienes pasión, vas a ser perseverante, no vas a ser procrastinador. Claro. Pero si tú pierdes la pasión, vas a perder todo este fuelle, ¿no? Y cuando me di cuenta de, joder, la gente que está ahí arriba realmente, todos tienen equipos de personas. Yo pocas personas he conocido que sean como unipersonal. Entonces dices, oye, pues igual es un miedo que yo tengo y tengo que empezar a crear equipo. Y esto puede crecer y darme al mismo tiempo esa libertad y llegar a esa Roma que yo me dibujaba sin tener pues, que trabajar 12 horas al día como muchos empresarios hacen, ¿no? Entonces yo te diría que, como para unificar todas las claves, yo te diría que a mí lo que más miedo me da perder en esta vida es la pasión, porque ya la perdí una vez y realmente complicado llegar a conseguir algo si realmente no te apasiona, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una preguntita, porque tú tienes una historia que, bueno, antes comentábamos que tú cuando quisiste emprender no tenías ni conocimientos ni contactos que te pudieran ayudar a moverte. ¿Qué es más importante en tu opinión? ¿La formación? ¿Los contactos? ¿La suerte? ¿Qué es más importante a la hora de iniciar un negocio? Difícil respuesta. Yo creo que la suerte se encuentra en el camino, ¿no? Que la suerte en realidad no existe, tienes que estar ahí. Y entre formación y contactos te diría que van de la mano. Si me dijeras, apuesta por algo, te diría contactos. Porque yo tengo, seguramente mucha gente de aquí conoce a Jesús, Jesús Alonso creo que ya es ex dueño porque vendió todo de restaurantes.com, eso sonará por aquí, o el que creó PC Fútbol, ¿no? Y bueno, es amiguete mío y yo sé que él, tecnológicamente hablando, sus conocimientos es hasta podríamos definirlos de torpe, ¿no? Como él dice, o de tecnófobo. Entonces, ¿cómo ha podido llegar una persona tecnófoba a tener tanto éxito en negocios tan tecnológicos, ¿no? Un desarrollo de un videojuego que era PC Fútbol, restaurantes, porque tenía muy buenos contactos a los que se asoció, ¿no? Entonces yo te diría, aquí apostaría por contactos. Bueno, pues nos quedamos entonces con los contactos en este caso. Y ya que tú estás en el lado de, pues, tienes negocios digitales, ayudas a muchísima gente a no solo a crearlos, sino también a mantenerlos, ¿cómo has vivido desde tu punto de vista el boom que ha pasado estos últimos meses de los e-commerce, que ha sido, de repente han salido de detrás de debajo de las piedras? Mira, yo referente a los e-commerce, que lo trabajamos poco, uno de mis primeros clientes cuando yo empecé a hacer servicios fue un e-commerce de un producto de barba, ¿no? Y tengo algo de experiencia ahí, entonces puedo opinar. Y este cliente lo que hacía era un producto propio, con una marca propia, él incluso fue a un laboratorio, creó su propio producto en laboratorio, etc. Yo te diría que el e-commerce para mí está genial, es más,
muchas empresas físicas, incluso de tiendas de zapatos, Nike, ¿vale? Ahora durante el COVID, gracias a tener tiendas online de e-commerce, Claro. han incluso llegado a facturar más, un 10% más, ¿no? Entonces, fijaros cómo puede esto ayudar a un negocio. Pero creo que hay un boom del dropshipping que yo lo veo como cuidado, porque todas las facturaciones que se está mostrando, yo conozco un poco el mundillo, no estoy muy metido, pero es facturación bruta. De eso el porcentaje que tienes de beneficio es ínfimo, no es ni un 5%, es un 5% del producto, luego paga impuestos, ¿no? Te queda muy nada. Ahora, yo creo que el e-commerce funciona muy bien. Creo que se puede testar un producto haciendo dropshipping para después ver si hay ese nicho de mercado y te desenvuelves bien y generar tu propia marca para tener pues un renombre, ¿no? Yo tengo un amigo que seguramente mucha gente aquí conozca, que es de la marca Dr. Franklin. Si vais a cualquier Corte Inglés, lo veréis con las gafas, ¿no? Sí. Al lado de las de Ray-Ban. Entonces, sí te puedo decir que las e-commerce funcionan muy bien, pero no te quedes solo en el dropshipping. Es como mi opinión más personal. ¿Okay? También es verdad que ahora, justo con el reciente lanzamiento de Fórmula Lanzamiento aquí en España por parte de Luis Carlos Flores, pues parece que hay también una especie de boom, ¿no? En este sentido, a la hora de que va a empezar a generarse un montón de lanzamientos de este tipo continuamente. La pregunta del millón es, ¿cuánto por un lado, cuánto de realidad y cuánto de burbuja tiene todo este tema de los lanzamientos? Y segundo, si es realidad, que también estoy un poquito siguiendo qué es lo que está sucediendo ahí, si es realidad, ¿estamos al comienzo? ¿Estamos siguiendo los mismos pasos que pasó con Brasil o con Estados Unidos al respecto? ¿O cuáles son tus previsiones al respecto, Alex? Sabiendo que tú además eres una de las personas que ha conseguido facturar el famoso millón. ¿Cuál es tu previsión en ese sentido, el mercado aquí en España? Fíjate, me gusta mucho la pregunta, ¿no? Porque crea un debate interesante. Yo creo que la burbuja como tal dentro de los lanzamientos no va a existir nunca. ¿Por qué? Porque al final lo que utiliza fórmula de lanzamiento o un marketing basado en este tipo de estrategias, ¿no? Nosotros lo llegamos a hacer en un evento presencial. Siempre va hablándole al subconsciente o hablándole un poco a la parte límbica, por ponerlo así como más entre cristianos, ¿no? Entre gente común. Y la parte límbica es la correspondiente a la parte emocional. Emociones, sí. Entonces, ¿cómo se le habla a un cerebro emocional? Pues con palabras no nos va a entender. ¿No? Y entonces es lo que se denomina, como buen creador Robert Cialdini dice, de disparadores o sesgos cognitivos, disparadores mentales, gatillos mentales, llamarle X. ¿Qué ocurre? Que mientras este tipo de cerebro no evolucione, esto va a funcionar siempre. Y os voy a poner un ejemplo práctico para que todo el mundo lo vea y diga, pues tiene razón. Y es que cuando tú tienes algo escaso delante de ti, automáticamente coge más valor, incluso te diría que hasta un rollo de papel higiénico cuando se está acabando tiene más valor para ti. ¿Vale? Entonces, ese último trocito de chocolate que tienes en la nevera o en la despensa tiene mucho valor. Es como lo... ¿Verdad? Y siempre va a ser así por muchas veces que te pase. Entonces, por eso yo creo que nunca va a haber una burbuja como tal, porque siempre va a funcionar hasta que evolucione, y esto pasará muchísimos años, esa parte del cerebro. Antes de que haya una burbuja, lo veremos caer en otros sitios, como puede ser Brasil, como decías, Enrique, o incluso en Estados Unidos, que son los pioneros, ¿no? El creador Jeff Walker. ¿En qué punto lo veo y a qué punto creo que va a llegar? Creo que vamos a ir muchísimo más rápido que Estados Unidos e incluso que Brasil. ¿Más rápido en España? Esa es mi consideración. ¿Por qué? Porque ha empezado a haber una serie de lanzamientos gigantescos. O sea, no voy ni a comentar las cifras aquí, pero gigantescos. Y muchos de ellos pues los habéis traído aquí a entrevistarlos. Y con mucho menos volumen de gente. ¿Vale? Nosotros para hacer, por ejemplo, esa cantidad de ventas, lo hicimos con solo 350 personas en un evento. Y si nos vamos a Estados Unidos, Jeff Walker haciendo la misma facturación, pero en dólares, $1 millón, lo hacía metiendo 1.000 personas. Entonces, yo creo que las tasas de conversión, por lo menos en España, son incluso más grandes sabiéndolo hacer bien.
¿no? Claro. Y para eso hay que formarse. Ahí sí que compro lo de la formación. Un buen contacto que te haga un lanzamiento. ¿Ok? Pero sí considero que está yendo muy rápido el mercado. Era muy lento, el mercado español es muy, muy, muy lento, pero creo que está cogiendo un ritmo como muy veloz, muy, muy, muy veloz. Sí, sí. Y además, no sé, con unos talentos muy grandes. Aquí en España, en Latinoamérica, ahora que nombrabas a Luis Carlos Flores, Sí. creo que hay un talento y una pasión incandescente de ayudar a la gente, sinceramente. Y creo que eso es lo que va a llevar a que esto vaya más rápido, que realmente crezca el mercado. Aquí lo que falta, Enrique, para ponerlo en valor, ¿no? Y como dejaros ya que coja el micro, creo que hacía falta algo como fórmula para que realmente otros proyectos en otros sectores crezcan tanto, al ritmo que crecen los markets. Es decir, yo tengo clientes que venden esencia para perros para una educación positiva canina, ¿no? Bueno. Otra que es una profesora de inglés con no enseñando a hablar inglés basado en la gramática, sino todo en mindfulness. Si este tipo de negocios crecen a una facturación de más de 6 cifras, se empezará a normalizar lo que es el infoproducto en España. Y lo conoceremos igual el infoproducto que un libro. Y ahí el mercado ya estará como maduro. Y a partir de ahí yo creo que va a haber una bola incandescente en el mundo hispanohablante. Pues somos muchos. Yo por eso Sí, creo que... estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices y además veo el cielo muy abierto desde ahí. Siempre que, de nuevo, no nos pervirtamos, ¿no? Porque esto es muy sencillo empezar a hablar de una forma muy prostituida de 6 cifras, 7 cifras, 10 cifras, de una forma sencilla, desde tu casa en un fin de semana, tal y cual. Ese tipo de mensajes necesitamos hacerlos de una forma muy, muy suave, incluso aunque sepamos que es verdad, porque no todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo lo sabe hacer. Es decir, como bien dices tú, hay que formarse, es fundamental tener todos los pasos bien aprendidos y entender cómo funcionan las cosas y a partir de ahí seguro que esto funcionará bien, ¿no? Totalmente de acuerdo y ¿sabes lo que pasa? Que cuando se vende desde esta forma, la gente cuando compra desde esta expectativa, por llamarlo de alguna forma, Sí. cuando lleva 6 meses y no ha conseguido lo que tenía en su cabeza, aunque haya avanzado una barbaridad, es como que esto ya no es posible, ¿no? Y es culpa o responsabilidad, no me gusta la palabra culpa, la responsabilidad nuestra como vendedores de dar un mensaje quizás más certero de, oye, sí se puede hacer incluso 7 cifras en 24 horas, como hemos hecho nosotros, pero joder, a mí esto me viene desde que llevo desde el 2016 con mi juego A y sin un plan B, ¿no? Pico pala, pico pala. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por esta masterclass, me atrevería a decir, de negocios en Internet, que desde luego ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas dado tantos consejos y tantas claves para los negocios online. ¿Cómo pueden contactar contigo los oyentes, Alejandro? Pues mira, ahora donde más activos estamos, tengo un equipo maravilloso que está creando muchísimo contenido y sobre todo en Instagram, en YouTube también, ¿ok? Tenemos ahí los canales y mandamos toda la comunicación alrededor de vivirtupasión.com/Telegram, que es un canal de Telegram donde, pues, para qué no decir aquí las cuentas todas, a raíz de ahí ya encuentran como todas las comunicaciones, todos los canales y donde estamos presentes. Genial, Muy bien, pues pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí de nuevo y probablemente te llamemos otro día porque ya te digo que nos has dejado a todos con muchísimas ganas de aprender más sobre los negocios digitales. Gracias, Enrique, gracias, Marta, y a toda la audiencia. Un abrazo muy fuerte y disfrutar de la increíble semana que tenemos por delante. Igualmente, hasta pronto. hasta luego.